son aulas, ¿verdad? Y aquí tenemos las dimensiones. Tenemos el ambiente 4, que es el baño, el ambiente 5, que es una cafetería, y el ambiente 6, que es el pasillo. O sea, digamos, el área que, el pasillo es la que une todas las áreas, ¿verdad? El acceso al baño, el acceso a cada una de las aulas, el acceso a la cafetería. Entonces tenemos las dimensiones. Cuando vamos a hacer este tipo de análisis, debemos de conocer las dimensiones porque van a ser útiles para determinar el caudal. Además, debemos de conocer cuál va a ser la finalidad de los espacios, porque ese puede ser un criterio que nos ayude a establecer la cantidad de renovaciones por hora que va a necesitar el local, ¿verdad? En función de la actividad para la cual sea asignado. No es lo mismo estar dimensionando un sistema de ventilación para una nave industrial que para un aula, para una cafetería, para un baño, ¿verdad? Vimos que para los baños las renovaciones deben de ser grandes, ¿verdad? Bueno, entonces en la clase anterior, tomando en cuenta las dimensiones y tomando en cuenta las renovaciones por hora que nos... No, una duda. Dígame. Y ahorita hablando de los baños, me he fijado yo que en algunos baños solo hay ventilación, solo cuando se enciende el foquito. Pero eso será por ahorrar energía, pues, me imagino, porque cuando uno entra así se siente un olor bien feo. Sí, eso es para ahorrar energía. Lo que pasa es que ahí lo que hace falta es identificar en realidad con qué frecuencia se está usando el baño, pues, porque si la frecuencia es alta, entonces no tiene caso que el ventilador esté ahí intermitentemente, ¿verdad? Debería dejarse continuamente trabajando, porque el problema de los baños es cuando que no tienen esa ventilación natural, ¿verdad? Entonces están bien limitados a ventilarse únicamente cuando se enciende la luz y se enciende el extractor ese. Se enciende el extractor, o sea, eso hay que... Es una situación de que se le deben de poner mucha atención, ¿verdad? Justamente situaciones como la que usted mencionaba, que el aire está... El aire está contaminado, pues hay los olores están demasiado concentrados en esos pequeños espacios, ¿verdad? En esos pequeños espacios. Entonces, a esos lugares les debe poner mucha importancia. ¿Cuál sería la ventilación más idónea? O puede ser que la ventilación también sea insuficiente, ¿verdad? Puede ser que sea insuficiente. Puede ser de que el ventilador solamente esté encendido mientras la persona esté usando el baño, sea incorrecto, tal vez, porque en ese momento el ventilador quizás no tiene la capacidad de renovar el aire al interior, ¿va? Se apaga el ventilador y entonces queda un remanente de aire contaminado. Eso es lo que podría, situaciones que pueden estar pasando, ¿va? Gracias, ingeniero. Por eso es importante conocer precisamente la naturaleza del espacio, para qué se va a utilizar, ¿verdad? No es lo mismo ventilar un aula que un baño. Miren la diferencia. Para un aula piden 8 veces y les digo de que esto por el momento anduve investigando y no he encontrado algo actualizado, pero no me extrañe de que todo esto reciba algún tipo de actualización, ¿verdad? Por la situación que estamos viviendo, o en particular de contaminación por este virus. Entonces puede llegarse a necesitar mayores renovaciones. Entonces, pero no he encontrado en realidad algún catálogo así que haya, o algún manual que haya actualizado este tipo de criterios. Pero sí, no es de extrañarse de que esto sea modificado, ¿verdad? Bien, entonces miren, y también recuerden lo que les mencionaba, ¿verdad? También depende de la norma que se siga, si hay algún tipo de código. O sea, para hacer este tipo de proyectos, esa es la base. Cuando
cuando sacan a licitación algún tipo de algún proyecto de esta naturaleza, ahí mencionan con qué norma va a ser diseñado o con qué código debe respetarse, porque así todos los que presentan su oferta ya saben a qué condiciones técnicas atenerse, ¿verdad? O si no, pues la entidad la entidad interesada en que le desarrollen el proyecto debe de establecer algunos criterios básicos. Por ejemplo, si me están pidiendo un sistema de ventilación, yo esperaría que me dijeran cuáles son las renovaciones por hora que debo de cumplir, porque esto es lo que arranca todo. Pues si se fijaron, con las renovaciones por hora voy a identificar caudales, luego los caudales voy a dimensionar ductos, luego voy a calcular pérdidas, y eso me va a servir para calcular la potencia del ventilador. Rejillas también, que hay que seleccionar rejillas. Solo estamos diciendo de que un caudal de aire de 1800 metros cúbicos por hora va a entrar al aula 1, pero no sabemos si vamos a necesitar todavía cuántas rejillas, ¿verdad? Cuántas rejillas se van a necesitar para que ese aire pueda salir a una velocidad que no sea incómoda para las personas que están al interior, ¿verdad? En la cafetería, cuántas rejillas voy a utilizar. El caudal es 5400, pero en cuántas rejillas lo voy a distribuir, de tal manera que la velocidad de salida, otra vez, ¿verdad?, no incomode a las personas que se encuentren al interior. Y así, ¿verdad? Entonces la renovación del aire es lo primero que debe de conocer, ¿verdad? Bueno, entonces veamos ahora lo que son las pérdidas por rozamiento, ¿verdad? Entonces sabemos que en los ductos por donde circula el aire existe una pérdida, ¿verdad? Y esa pérdida es presión estática. Recuerden lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Está la presión estática, la presión dinámica y la presión total. Entonces hay que estar, esos conceptos hay que tenerlos presentes porque en la ventilación se ocupan mucho. La pérdida de presión que está relacionada con la presión estática es la que se obtiene a través de la ecuación de Darcy. ¿Se recuerdan? La ecuación de Darcy, la que rige el cálculo de pérdidas en tubería. La ecuación de Darcy nos dice que la pérdida igual a F por la longitud de tubería entre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2G. ¿Recuerdan? Donde L es la longitud de tubería, donde estoy interesado en calcular la pérdida, ¿verdad? Tengo 50 metros de tubería, 20 metros, 80 metros. Para esa longitud de tubería calculo la pérdida. La velocidad con la que circula el fluido al interior de la tubería. Y el factor de fricción. El factor de fricción, en función de si el flujo es laminar o el flujo es turbulento, ¿se recuerdan, verdad? El factor de fricción, si el flujo es laminar, ¿cómo lo calculamos? Jóvenes, ¿se recuerdan todavía o ya lo olvidó? ...64 sobre el número de Reynolds, si el flujo es laminar. Si el flujo es turbulento, o sea, turbulento, pero más allá de la zona de transición, ¿verdad? En la zona de transición no se puede decir nada. Si el flujo es turbulento, entonces utilizamos la ecuación de Colbrook. ¿Verdad? La ecuación de Colbrook. Recuerden que la ecuación de Colbrook es una ecuación que está en función de la raíz cuadrada de F, y es una ecuación que tiene sus dificultades, bueno, tenía sus dificultades para resolverse. Hoy en día ya no, ¿verdad? Ya hay calculadoras que resuelven esa ecuación fácilmente, incluso en la red hay herramientas para resolver esa ecuación. Entonces, el diagrama de Moody, que es una manera gráfica de resolver esa ecuación, tal vez ya no sea necesario, ¿verdad? Pero la ventaja del diagrama de Moody es de que lo tenemos ahí a la mano, pues hacemos una lectura y asunto arreglado. Bueno, entonces
Entonces, esto es en cuanto a las pérdidas que circulan por las tuberías. Entonces, aquí está escrita la ecuación de Darcy, pero en términos de caída de presión. Miren, caída de presión. Por eso es de que ya no aparece la gravedad aquí, ¿verdad? Porque ahora es presión. Ya no es como la tenemos escrita aquí, como la aprendimos en fluidos. Estos son metros, ¿sí? Estos son metros. Pero acá, cuando la escribimos de esta manera, con densidad y sin gravedad, es presión. ¿Sí? La caída de presión experimentada debido a pérdidas. Y aquí están los mismos componentes, el factor de rozamiento de Darcy, la longitud del tubo, el diámetro del tubo, velocidad a través del tubo y la densidad del aire. ¿Sí? Ahora bien, pero en la clase pasada decíamos que los tubos podían ser circulares, rectangulares e incluso ovalados, ¿verdad? Entonces, si el ducto es circular, pues ahí ya tenemos la ecuación para calcular su caída de presión. Entonces, si es rectangular, ¿cómo le hacemos? Si es rectangular, entonces vamos a tener que usar otros conceptos que vamos a ver más adelante. Entonces, esta es una gráfica que nos ayuda a determinar las pérdidas de carga, ¿sí? Pérdida de carga por rozamiento, ductos circulares. Todos los cálculos para pérdidas están para ductos circulares, ¿okay? Para ductos circulares de diámetro de. Entonces aquí nos dan esta es la rugosidad absoluta de la lámina galvanizada, promedio, 0.09 milímetros, porque es el material más utilizado para los ductos. Por eso es de que comúnmente ustedes van a encontrar bastante información para ese material, ¿verdad? La densidad del aire que se considera es 1.20 kilogramos metro cúbico, ¿verdad? Con una rugosidad del material de 0.09 milímetros. Para estas condiciones está elaborada esta gráfica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se utiliza esta gráfica? Yo aquí tengo el caudal, no sé si lo logran ver, jóvenes, porque aquí tengo el caudal, y lo vamos a poner, este es el caudal, ¿sí? Aquí en estas diagonales lo que tengo es la velocidad, ¿ves? ¿Sí? Entonces estas diagonales que van acá, o sea, que van perpendicular a esta flecha, son velocidades. Aquí tengo 90, 80, 70, 60, 50, velocidades metros por segundo, ¿verdad? Entonces estas son velocidades. Por ejemplo, esta línea diagonal que voy a marcar acá es la de 30 metros por segundo, ¿eh? 30 metros por segundo. Y aquí tengo otras diagonales que van en este sentido, que estas diagonales son las del diámetro del ducto, aquí ven, que van en este sentido, perdón. ¿Eh? Va en este sentido. Estas son diámetros de ducto. Aquí tengo el diámetro de ducto en milímetros. Aquí tengo 3150, 2500, 2000, 1600, 1250, 315, 250, 200, 160, 125, 100. O sea, 100 es diámetro, es en milímetros, el pequeño, 80, 63. O sea, entonces aquí tengo velocidades, por este lado tengo velocidades, y aquí tengo los diámetros, ¿ves? Aquí tengo los diámetros. Aquí el caudal, y aquí tengo las pérdidas por rozamiento. Pérdidas por rozamiento por unidad de longitud. Eso es bien común en este tipo de sistemas, por unidad de longitud. ¿Cuánta caída de presión por unidad de longitud? Esto se presenta así porque hay una metodología para dimensionar los ductos en función de las pérdidas por unidad de longitud.
Entonces de aquí se lee directamente. Si no queremos usar ecuaciones, aquí las venimos a leer. El inconveniente de estos gráficos es de que no podemos automatizar el desarrollo de la solución, ¿va? Si utilizamos ecuaciones, sí, porque las metemos a una memoria de cálculo, a una de cálculo, y ahí se puede ir generando la información que necesito. Pero bien, aquí está esta manera de resolver. Esa es una manera de resolver esta ecuación, ¿verdad? ¿Okay? Sí, porque ya está desarrollada, ¿verdad? Ya está desarrollada para diferentes velocidades. Para diferentes velocidades, por ejemplo, ¿verdad? Si se hace el caso de... Hagamos un ejemplo sencillo, a ver qué tanto nos pega esto. Vamos a ver. Digamos que la velocidad es de... Hagamos una velocidad de... Sí, hagámoslo con velocidad y haremos un diámetro K. Escriban ahí, por favor. Escriban diámetro 800 milímetros y haremos una velocidad de... Esta velocidad posible. Haremos una velocidad de esta, haremos, para que nos dé cabal aquí, en este punto. Haremos una velocidad de 18. Acuérdense, diámetro de 800 milímetros, velocidad 18 metros por segundo, ¿verdad? Eso. ¿Ya lo tienen? Entonces tienen esto. Pero necesitamos la viscosidad, necesitamos no, pues no lo podríamos hacer porque necesitamos la viscosidad cinemática para el aire. Permítame, quiero ver si tengo aquí un valor. Aire. Aire, vamos a ver aire. Vaya, escribamos ahí, por favor. 1.2 por 10 a la menos 4. 2 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto dio, ingeniero? 2 por 10 a la menos 4. Pie cuadrado por segundo. O pongámosle mejor así, 2 por 10 a la menos 5. Mejor así, José. 2 por 10 a la menos 5. 2 por 10 a la menos 5 metros cuadrados
metros cuadrados por segundo. Dos por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo. Ahí calculemos Reynolds. Reynolds se encuentra con esa ecuación de velocidad, diámetro entre viscosidad cinemática. Va. ¿Cuánto era la velocidad, decíamos? 16, ¿verdad? 18. 18. 18. Okay. ¿El diámetro? 800. 800, o sea, 0.8. Ok. Y la viscosidad, decíamos, ¿cuánto? 2. ¿2 por cuánto? 2 por 10 a la menos 5. Vale. Pero no hay problema de unidades ahí, ingeniero. ¿Por qué? Dijo que eran pies cuadrados sobre... No, este 2 por 10 a la menos 5 es metros. Es el último que les di. Bueno. Después lo cambié. ¿A cuánto nos da eso? Vamos a ver. 720 por 10 al cubo. Pues es... por 10 a la menos 5. 720 por 10 al cubo. Bueno, 720 por 10 al cubo. Va. Pues vamos a buscar la rugosidad relativa. La rugosidad relativa, que sería la absoluta entre el diámetro. ¿Se recuerdan? Para tener la rugosidad absoluta de la lámina galvanizada. Aquí va, aquí lo tenemos. Es de 0.09. 0.09. Entonces sería acá 0.09 entre 800, que serían 800 milímetros de diámetro. ¿A cuánto da esto? .125 por 10 a la menos 4. O sea, que sería punto. Así va. ¿Ya? Sí. Va, acá. Ahora nos vamos a la ecuación de Colbrook. 11.25 sería el final. ¿Cuánto? 11.25 ¿El qué? es la rugosidad relativa. No es 12. No, 11.25. Aquí falta uno. 11.25. Va, 11. ¿Así? Sí, así. Va. Bien, ahora aplicamos la ecuación de Colbrook. Vamos a ver si... Vamos a aplicar. La ecuación de Colbrook la podemos... y la vamos a escribir. Vean, la ecuación de Colbrook es 1 sobre raíz de f igual menos 2 logaritmo base 10, ¿verdad? De acá, permitamos, vamos a ver. Aquí lo tengo. Aquí sería. Aquí. La rugosidad relativa de una vez entre 3.7 más 2.51 sobre Reynolds por raíz de f. Okay. Epsilon ya vemos cuánto es, vaya.
.0001125 epsilon, ya tenemos el valor. Reynolds ya sabemos que es 720 por 10 al cubo. Desde aquí vamos a obtener el valor de F. Valor de F. ¿Ya copiaron ahí, jóvenes? ¿Está David conectado? ¿Está conectado, David? David no sabe si está conectado. No, ingeniero. Está conectado. Hace rato estaba conectado, pero ahorita no. David, sí que les quería mandar. Bueno, entonces voy a dejar de compartir un momento. Va, permítame. Resuelvan mientras tanto esta ecuación. Les quiero enviar algo acá. Ya, miren, ahí les envío una herramienta para resolver la ecuación de Colebrook. Ella nos va a F y un solo. Gracias, ingeniero. Ajá. O sea, la desventaja que tiene esta ecuación es que no la podemos introducir en hoja de cálculo. Ese es un inconveniente que tiene, pero hay alternativas que dan buenos resultados y podemos meterle una hoja de cálculo. Vale. Ahí solo necesitan Reynolds y la rugosidad relativa, que ya la tenemos. A mí me da 0.014. Para 0.014. A mí también es una. 0.014. Ok, va, con este valor de F, ahora calculemos el delta P. Calculemos el delta P. No utilicemos el L, porque así nos va a dar por unidad de longitud, ¿verdad? Así como está en la gráfica. Entonces sustituyamos 0.014 por la velocidad al cuadrado, por la densidad. La densidad es 1.2. Está la densidad 1.2. El diámetro, que son 0.8. Y vamos a calcular el delta P sobre L. Vamos a ver qué tan cerca o lejos está de la gráfica, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo acá. Este sería 0.014 por la velocidad, que es 18 al cuadrado, por la densidad, que vale 1.2, dijimos, 1.2 sobre el diámetro, que es 0.8, o sea, 800 milímetros por 2. ¿Para cuánto da eso? 3.40. 402. ¿Cuánto? 3.402. No le entiendo.
Hola, ingeniero. Diga, ¿cuánto da? 3.402. Ah, 3.402, va 3.4. La veamos acá. Vamos qué tan lejos estamos. Miren cuánto da. Sería este punto, ¿verdad? Este punto sería, miren cuánto da. Aquí venimos. Ah, no, aquí estamos más cerca. ¿Cuánto da? 4, ¿verdad? 4. O sea, usando la tabla da 4. Usando el cálculo ese da 3.42. Lo que pasa es que aquí no nos dice, aquí hay una situación. Aquí no sé para qué viscosidad cinemática lo están haciendo. Yo pensaría que lo están haciendo para 25 grados centígrados, porque son condiciones estándares. La viscosidad cinemática la leí de un gráfico que tiene Street. Entonces yo creo que por ahí puede haber introducido algún tipo de... Pero de 4 a 3. ¿Cuánto les dio? 3.400, ¿cuánto mío? 402. De 4 a 3.402 está bastante cerca, ¿verdad? Entonces, para que tengan... O sea, lo que quiero con esto es de que ustedes vean de dónde proviene esta gráfica, pues, ¿verdad? Nosotros no estamos formando lectores de gráfica. Es una herramienta que ustedes la van a tener a disposición, pero deben de saber cuál es su origen, de dónde viene. Esa es la idea de hacer este ejercicio. Va, no sé si tienen alguna pregunta, Jonas. Entonces ya ven, ¿verdad? Usando esta tabla nos ahorramos todo este trabajo. ¿Qué trabajo nos ahorramos? Usando esta tabla para leer las pérdidas, nos ahorramos el trabajo de calcular Reynolds, de calcular la rugosidad relativa, de utilizar la ecuación de Colbroock para encontrar F, de evaluar esta ecuación. Nos ahorramos ese trabajo, pero hay que tenerlo presente, porque aunque la lámina galvanizada sea uno de los materiales más usuales, no quiere decir que en un momento pueden trabajar con otro material. Entonces ahí estas gráficas ya no van a servir. Por eso es importante también conocer eso. Hay que conocer las limitantes que hay. Esta gráfica solo es para lámina galvanizada, por eso aquí les ponen densidad de 1.2 kilogramos metro cúbico del aire y la rugosidad absoluta de 0.09 milímetros, o sea, lámina galvanizada. Muy bien. Pero ¿qué pasa si el ducto que vamos a instalar no es circular, sino rectangular? ¿Qué sucede? Si las herramientas para calcular las pérdidas son para ductos circulares, pues entonces hay que tener presente dos conceptos. Primero, el diámetro hidráulico. El diámetro hidráulico es el diámetro que debería tener una sección rectangular para que tengan la misma área y el mismo perímetro, ¿verdad? O sea, si yo tengo una sección rectangular, hay un diámetro hidráulico. O sea, hay un diámetro hidráulico. Este diámetro, que le denominan hidráulico, es tal que tiene el mismo perímetro que esta sección rectangular y la misma área. Eso es todo, ¿verdad? Ese es el concepto del diámetro hidráulico. Pero tenemos también el concepto del diámetro equivalente. El diámetro equivalente es un diámetro que dice que es el que tiene para el mismo caudal, el mismo coeficiente de fricción. ¿Qué significa el coeficiente de fricción? F, ¿verdad? O sea, el mismo caudal significa el mismo caudal y el mismo coeficiente de fricción significa el mismo número de Reynolds, ¿verdad? El mismo número de Reynolds, el mismo rugosidad relativa. Entonces va a tener el mismo coeficiente de fricción, el mismo F, que ocasiona la misma pérdida de presión por unidad de longitud que el conducto rectangular. Quiere decir entonces que si utilizo esta gráfica o utilizo estas ecuaciones para calcular la pérdida, esta pérdida que tengo acá, ya sea que utilice esta gráfica o las ecuaciones,
yo puedo pasar de ese diámetro a una sección rectangular utilizando el diámetro equivalente, ¿ok? Ese diámetro que calculé allá lo puedo pasar a sección rectangular, pero no es cualquier sección rectangular, ¿verdad? Es una sección rectangular que va a presentar la misma pérdida. Es que ese es lo que... Porque si no tuviera la misma pérdida, entonces no me sirve. No pudiera utilizar las pérdidas que me da el diagrama o las ecuaciones, no las pudiera utilizar con el ducto rectangular. El objetivo es que pueda utilizar esas pérdidas, ¿no? Pero se denomina diámetro equivalente. Entonces, trabajando con ecuación de Darcy, trabajando con ecuaciones alternativas para resolver el valor de F, se llega a esta ecuación, ¿ve?, de diámetro equivalente. ¿Sí? Entonces, el diámetro que se relaciona con estas secciones A y B, donde A y B son las secciones son las medidas de la sección rectangular. Y no importa quién es A y quién sea B. A puede ser la altura o puede ser el ancho, no importa. A puede ser el lado mayor o el lado menor, no importa. Por la ubicación que tienen acá, ¿ve? A por B es lo mismo que B por A. A más B es lo mismo que B más A. Entonces no importa qué lado sea cuál, ¿verdad? Entonces, para eso se utiliza esta ecuación. Resumiendo, ¿verdad? Cuando ya tengo el diámetro, un diámetro que lo obtengo de una ecuación de pérdida o del gráfico de pérdidas, ese diámetro lo puedo pasar a esa tubería circular con ese diámetro, la puedo pasar a ducto rectangular, ¿verdad? Considerando ese diámetro como diámetro equivalente, utilizando esta ecuación. No sé si me han comprendido, Juan. Si tienen alguna duda. No hay que confundir el diámetro equivalente con el diámetro hidráulico. Son cosas muy aparte. El concepto de diámetro hidráulico solo es eso. Aquí tienen el mismo perímetro y la misma sección transversal, ¿verdad? El mismo perímetro y la misma sección transversal. El diámetro equivalente es que la pérdida de este diámetro, la pérdida de una tubería, ¿sí ven? La pérdida que experimenta esta tubería es igual a la pérdida que experimenta una tubería de sección rectangular, ¿verdad? Cuando los lados están relacionados por medio de esta ecuación. Entonces, a este diámetro se le denomina diámetro equivalente, ¿ok? Y nos da esta sección rectangular, AB, utilizando esta ecuación. Muy bien, entonces si yo tengo el diámetro y tengo un lado, por ejemplo, si yo les digo, vaya, para un diámetro de 800 milímetros, si un diámetro vale 800 milímetros, el diámetro equivalente vale 800 milímetros, y el lado A vale, vamos a decir que vale 800 milímetros. Bueno, vamos a decir que vale 0.9, a ver cómo nos da B. ¿Cuánto nos daría B, jóvenes? Porque ese sería el otro. Tengo diámetro, tengo A, quiero calcular el otro lado, que sería B. ¿Cuánto sería B? ¿Alguien que lo calcule?
B me da .60. B le da .60. Va. Aquí, ¿quién más lo ha hecho, jóvenes? B.60, lo vamos a anotar ahí. Va, B.60, vamos a ver. Entonces aquí está, el ducto rectangular se puede fabricar con cualquier dimensión de lados A y B. Bien, ya vamos a regresar a eso. Vamos a ver. ¿Cuánto decimos que vale A? A valía .9. No era 0.9. Ah, 0.9. Y el diámetro 800. Vamos a ver. .9. Aquí ve. .9. Vamos a decir que este es el lado de A. .9. Aquí tengo .9. Y el diámetro es, decíamos, 800, ¿verdad? 800. 800. Entonces aquí busco el diámetro, miren. Aquí busco el diámetro. .8, porque aquí está en metro. Entonces miren, me vengo para acá. Y aquí ve. Lo toco aquí, ve. ¿Cuánto es la respuesta acá? 0.6. .6, ¿verdad? ¿Ven cómo se resuelve esa ecuación gráficamente? Hagamos otro ejercicio. Hagámoslo con la calculadora primero, porque eso es lo que... Hagamos otro ejercicio. Es bien importante conocerlo, no solo quedarse con las tablas, pues si que ustedes están formando, jóvenes. Vamos a ver. Hagamos otro ejercicio. Va. ¿Cuál sería el diámetro equivalente si tuviera un A de .6 y tuviera un B de .6? Vamos a decir que la relación es 1. ¿Cuánto sería el diámetro equivalente en ese caso? De .655 me da bien. Va, .600, gracias. Aquí son metros. Va. .655. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Aquí tengo .6, miren. Aquí tengo .6. Entonces me vengo acá, .6. Y aquí tengo el otro .6, ¿ve? Y aquí, ¿ve? No, esta cerilla aquí. Esta. Entonces miren, .65 es justamente a la mitad, ¿ven? Ven, que es justamente la solución que me da acá, .655. Muy bien. Entonces, preguntas, jóvenes. Entonces, si hemos hecho los cálculos de pérdida con un diámetro, ya sabemos cómo se pasa a sección rectangular, ¿verdad? Usando esta ecuación o usando esa gráfica. Y así encuentro los lados de un ducto rectangular, ¿verdad? Muy bien. Aquí hay algo bien importante, ¿no? La relación ideal es 1. ¿Qué quiere decir 1? Que A sea igual a B. Quiere decir que el ducto sea cuadrado. Esa es la mejor relación, porque se ha calculado de que si yo quiero una sección área, si yo quiero el área y perímetro, un área y un perímetro determinado, el menor material lo voy a utilizar cuando A sea igual a B. O sea, el menor material se refiere a esto, ¿ve? Si yo calculo el área que hay en la... Aquí, ¿ve? O sea, si yo calculo esta área, no estoy hablando del área transversal, sino el área de material a utilizar para formar ese ducto. Si yo tengo esa área
y después la sumo con esta área, ¿ves? Me estaría dando el área a utilizar de material. Esa área a utilizar se minimiza cuando A es igual a B, ¿verdad? Por eso dice de que esa es la relación óptima, pero no es así esa relación, pero sí puede mantenerlo más cerca, ¿verdad? Y dice aquí que no debe exceder de 7, ¿verdad? No debe exceder de 7. Lo ideal sería que fuera 1, pero no. O sea, siempre vamos a tener un lado más largo que el otro. Eso, siempre vamos a tener un lado más largo que el otro. Siempre vamos a tener aquí un ducto así, un lado más grande que el otro. Y A puede ser cualquiera, porque acuérdense de la ecuación, no importa quién sea el más grande. Matemáticamente no importa. Lo que sí importa es cuando es la instalación. En la instalación de los ductos, no sé si ustedes se han fijado alguna vez en los ductos rectangulares, el lado mayor siempre está horizontal, ¿verdad? Y el lado menor siempre está vertical. Y eso así es, porque recuérdense de que el ducto le resta espacio entre digamos que si yo tengo una habitación y este es el suelo, ¿verdad? Y esta es mi altura máxima. O sea, aquí digamos que aquí estuviera como el entrepiso, ¿verdad? De concreto. Pero yo tengo acá, un espacio disponible para instalar los ductos. Y entre menor espacio utilice mejor, porque ese espacio va a quedar ahí como, o sea, como que le estoy restando a la altura de la habitación, aunque ya está considerado en realidad, ¿va? Entonces, en este espacio yo debo colocar un ducto. No es lo mismo que coloque este ducto acá que coloque este, ¿ves? Que lo coloque así, miren. ¿Ok? Si lo coloco así, en esa posición donde la vertical es la más grande, entonces me va a resultar que la altura disponible va a ser esta, ¿ves? Y puede ser no suficiente, entonces tendría que ser más elevada, de mayor altura las paredes, para que poder colocar este ducto en esta forma, en esa posición. Pues por eso siempre se busca que el lado mayor, bueno, así debe ser, ¿verdad? El lado mayor siempre está en posición horizontal, ¿verdad? Para utilizar la menor cantidad de espacio posible, ¿verdad? Imagínense un edificio de 5 plantas, 5 niveles, y en cada nivel usted tiene que instalar, digamos que esta altura disponible usted la deja de 0.6 metros con 60 centímetros. Imagínense que dejan 60 centímetros y son 5 plantas. Si usted multiplica esos 0.6, o sea 60 centímetros, por 5, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, jóvenes? 60 centímetros por 5. 3 metros son. Son 3 metros, o sea, 3 metros es un nivel más, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? 3 metros es un nivel más. O sea que si yo le doy un espacio disponible, imagínense que le damos un espacio disponible de 250, una altura de 250 a cada nivel libre, quiere decir que si eso no tuviera ductos, 2.5 por 5, estaríamos hablando de una altura de 12.5 metros, suponiendo que no haya que darle ningún espacio adicional, ¿va? Pero esos 60 centímetros en cada nivel suman 3 metros, o sea, lo igual a la altura de un nivel. No sé si comprenden por qué es la importancia de la ubicación, ¿verdad? De la ubicación de los ductos, ¿verdad? La idea es ahorrar el mayor espacio cabe, ¿verdad? Muy bien. ¿Preguntas, jóvenes?
minutos. Por mí no, ingeniero. Vamos bien, entonces, vamos bien, continuemos. Ya vimos la gráfica de los diámetros equivalentes, cómo pasarlo a dimensiones rectangulares. La ecuación, como les digo, esa ecuación viene de Colebrook, de la ecuación de Darcy. Se utilizan otras ecuaciones para resolver el valor de F. La verdad es que no es Colebrook, es otra ecuación. Es una ecuación simplificada de Colebrook, la misma que se ven fluidos. Bueno, vamos a ver. Entonces, pero como hay material que técnico elaborado para que personas con la menor instrucción en estas áreas puedan entender cómo dimensionar, hay tablas elaboradas, fíjense. Entonces, en estas tablas elaboradas, si yo tengo un diámetro, vamos a buscar de los ejercicios que hicimos, dígame un diámetro, 800 por ahí que era uno, ¿verdad? 800 para uno. Para 800, dígame un lado. 600, ¿verdad que hay un lado de 0.6? Sí, hay 9.6. ¿De cuánto era el otro lado? Cuando el lado es de 800, si el diámetro es de 800 y un lado vale 600, ¿cuánto vale el otro lado? No lo tenemos ahí anotado. Punto 9. Punto 9, ¿verdad? Punto 9, aquí lo tienen con 400. Miren. Aquí lo tienen con 400. Aquí nos están diciendo que 400 y 609 es una dimensión de un ducto para este diámetro, ¿ok? Para este diámetro. Lo que pasa es que aquí están trabajando quizás con otra relación. Y así, ¿verdad? Para cada diámetro, por ejemplo acá, si tengo un diámetro de 1000, yo puedo tener cualquiera de estos lados, 384 con 150. O puedo tener 454 con 200. 517 con 250. Así puedo ir cambiando para 800, 600, 400. Vamos a ver. 800, perdón. 600. 800. Aquí ni siquiera toma en cuenta. Ah, pero el otro es de. No, este ni siquiera lo considera ese lado. Ni siquiera considera el lado este. Bien, ahí hay que ver también si estos son ductos normalizados. Hay que ver para qué relación, ¿verdad? Qué relación de área de lado mayor, diámetro, lado mayor, lado menor están siendo calculados. Pero está este tipo de tabla de ductos. Estos son ductos normalizados, ¿verdad? Ductos normalizados. Muy bien. Entonces, cuando calculamos la pérdida de carga, es un método de dimensionamiento de tubería, ¿verdad? Método de pérdida de carga constante. Como ya sabemos cómo calcular las pérdidas y cómo pasar el diámetro equivalente a dimensiones rectangulares, entonces ya podemos ver esto. Este método se basa, dice, en fijar cualquier tramo de la red de ductos a una pérdida de carga constante por metro, o sea, por unidad de metro. Y está dada en ¿qué? Milímetros de columna de agua por metro. ¿Okay? Puede ser mayor que 0.1 milímetros de columna de agua por metro. Entonces, conociendo la caída de presión, se puede determinar el diámetro equivalente, y con el diámetro equivalente identificar las dimensiones del ducto, ¿verdad? Okay.
Entonces, para determinar la pérdida se puede utilizar esta ecuación también, miren. Se puede también utilizar esta ecuación. Esta ecuación no utiliza la de Colebrook, utiliza una ecuación simplificada para resolver la ecuación para F. Por eso es de que tiene esto aquí despejado, ¿okay? Despejado. Pero es una ecuación que puede ser utilizada. Por ejemplo, si yo conozco el caudal, este parámetro alfa depende del material. Aquí si deja ser inoxidable, chapa galvanizada, punto 9, rugosidad relativa punto 14, y así, ¿verdad? Milímetros. Y aquí conozco el diámetro equivalente. Este es el diámetro equivalente, ¿okay? Entonces aquí estoy calculando la pérdida. Es como calcular la pérdida que ocurre para un caudal de un tramo de tubería de longitud L que tiene un diámetro equivalente de, o lo puedo utilizar también en el otro sentido. ¿Cuál es el diámetro equivalente que debo de utilizar si ya conozco la pérdida? Si conozco la pérdida, o sea, si no la conozco, no, sino si ya tengo una pérdida establecida, por unidad de longitud, y tengo el caudal circulando en el ducto, ¿cuánto es el diámetro equivalente? Para irlo a transformar después a un conducto rectangular. Y puedo utilizar para eso esta ecuación. Esta es una alternativa de usar la gráfica que tenemos acá. Gráfica. En esta también puedo hacer el mismo procedimiento. ¿Y qué pasó aquí? En esta gráfica puedo hacer el mismo procedimiento. Puedo decir bueno, si tengo el caudal, veamos ahorita cómo nos da con esa ecuación. Hagamos esa práctica. Vamos a ver. Caudal de aire miren, caudal de aire, vamos a ponerle 1000. Anoten ahí, caudal 1000 litros por segundo. Caudal de aire 1000 litros por segundo. Necesito conocer, además del caudal, la caída de presión. Entonces, caudal, caída de presión por unidad de longitud. Entonces aquí voy a tomar voy a buscar uno que me dé un diámetro fácil de leer. Vamos a estar aquí, tomamos este valor, este punto que está aquí. Este me da de 5. Anoten, caudal 1000 litros por segundo, delta P entre L 5 pascales por metro. 5 pascales por metro. Vámonos a la ecuación. Entonces tengo el caudal. ¿Cuánto dijimos que era el caudal? 1000. 1000 va, que sería 1 va. 1 metro cúbico por segundo. 1 metro cúbico por segundo. La caída de presión por unidad de longitud 5, ¿verdad? Sí. 5 pascales por metro. Va. Ya tengo todo, miren. Ya tengo todo esto, vale 5. El caudal ya sé que vale 1. Entonces, alfa vale 0.9 para chapa galvanizada. Veamos cuánto nos da el diámetro con esa ecuación.
A mí me da 0.9886. Permítame, 9886. 9886 metros. Vamos a ver cuándo anda en la gráfica. Aquí va el diámetro, mire, el diámetro. Aquí el diámetro da 315. ¿Eh? Aquí el diámetro da 315. O sea que da este diámetro da menor. Ingeniero, ¿Diga? punto 32 me da a mí. Ah, de veras. O sea que estaría bien 315, ¿va? Porque punto 32, 320 milímetros. Es que tenía dudas si la coma era el punto, entonces quizás por eso. Ah, sí, la coma es punto. Ah, bueno. Pero sí, Ahí eso. está el detalle entonces, ingeniero. ¿Por qué? 4.860 le puse aquí, o sea. Ah, no es punto. Ah, entonces está bien el valor de la tabla, pues. Sí, Sí, yo le puse ahí eso, 486 le puse. Ah, vaya. Sí, la coma, miren, nosotros tenemos que quizás hay que hacer el cambio porque internacionalmente no se han fijado ustedes que toda la información viene así. Sí, a veces cuesta entender cuando hablan así. El punto son los miles. El punto son los miles. Los puntos son los miles. Para ustedes sería punto, ¿cuánto les da? 32. 31.90 me dijeron, va. 32. Punto 32, va. O sea, 320. No sé si está. Entonces sí coincide la tabla, ¿verdad? Porque aquí son 315, miren. Para 320 estamos bien, solo son 5 milímetros. ¿Saben que está bien esta tabla con esa ecuación? Entonces, porque eso es bien importante, jóvenes, porque si lo queremos llevar a uno del cálculo, ya tenemos la ecuación, no tenemos por qué preocuparnos de venir a hacer esta lectura aquí manualmente. Bien. Entonces,
Entonces, ¿y por qué necesitamos conocer las pérdidas? Porque las pérdidas, recuerdan lo que hablábamos de los ventiladores, ¿verdad? Que los ventiladores eran los que nos daban la potencia necesaria para que el aire venciera todas esas pérdidas, así como en el caso de las bombas. Las bombas se colocan porque le van a dar energía al líquido para que venzan todas las pérdidas, ¿verdad? Igual sucede con el caso del aire. Recuerden que por eso es que los ventiladores se analizan dentro del campo de las máquinas hidráulicas, porque se les da el mismo tratamiento. Entonces, si yo quiero conocer la potencia que va a demandar un ventilador, necesito conocer cuál es la caída de presión que voy a tener en el sistema, el caudal. Esta sería, si yo multiplico la caída de presión por el caudal, ahí lo que estoy calculando es la potencia que el ventilador le está entregando al fluido, ¿va? Cuando la divido entre el rendimiento, ahí estoy calculando, en este caso estoy calculando la potencia en el eje. O sea, cuánta potencia debo suministrarle al ventilador. Por ejemplo, si me dicen los ventiladores, digamos un ventilador centrífugo con álabes curvados hacia atrás, un rendimiento de 0.6, del 0.6 al 0.7 es lo normal. Entonces ahí uno ya puede hacer, sin necesidad de tener el ventilador, uno ya puede hacer un cálculo de cuánto va a ser la potencia aproximada que va a demandar el ventilador. Con eso se pide y ya se hacen los ajustes necesarios si hay que hacerlo. Por eso es todo esto. Bien, entonces, bien, luego que ya vimos esto, ya podemos ver el camino que hemos de seguir. Bien, necesito calcular las pérdidas en todas estas tuberías. Miren, necesito calcular cuál es la caída de presión en todas estas tuberías, porque de eso va a depender la potencia del ventilador que voy a instalar acá. Pero para eso necesito encontrar los caudales. Los caudales, por el momento lo que tengo son los caudales que deben de ingresar a cada uno de los recintos, a cada una de las aulas, al baño, a la cafetería, al pasillo. Ahora lo que necesito saber es cuál es el caudal que circula, por ejemplo, en esta tubería. ¿Okay? ¿Cuál es el caudal que circula en este tramo de tubería? ¿Cuál es el? Permítanme. Necesito conocer el caudal que circula en este tramo, igual, ¿ve? ¿Cuál es el caudal que circula en este tramo? Entonces, para eso, ahora ya no me interesa tanto el espacio que voy a acondicionar. Ahora me interesa más los ductos. Entonces, ahora voy a hacer una tabla que me diga cuál es el caudal que maneja cada tramo de tubería. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a identificar cada una de las secciones. Por ejemplo, vamos a comenzar aquí, miren. Vamos a decir que a este le podemos llamar, bueno, aquí podemos llamarle 1, aquí podemos llamarle 2, ¿ve? Aquí podemos llamarle 3 y aquí podemos llamarle 4. Hoy vamos a trabajar con las dimensiones de las tuberías. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el caudal que circula en el tramo 3-4? Entonces aquí hago tramo, puedo hacer una columna que diga tramo, ¿verdad? Y puedo decir, va de 1 a 2, 1, 2, ¿ves? El tramo 1, 2,
el tramo 2.3, el tramo 3.4. Vamos a suponer que estas dimensiones de acá son despreciables. Estas. El tramo 3.4, ¿verdad? 1.2, 3.4. Bien. Y luego vendría acá, ¿ven? Este va a ser el 5. Aquí incluso lo puedo dividir por zonas, fíjense. Aquí puedo decir, aquí puedo decir para el ducto principal. Aquí puedo decir para el ducto principal A o ducto principal B, lo puedo hacer por zona, o lo puedo hacer de una vez acá, ¿ven? Aquí 5, el tramo 5, 5, 6, acá, ¿ven? El tramo 5, 6. Vayan anotando eso, bueno, que eso ustedes lo van a hacer, 5, 6. Luego 6, 7. Acá lo podemos dejar, bueno, aquí lo podemos, 6, 7, aquí lo podemos ir hasta aquí, miren. O sea, aquí depende de qué tanto detallado lo queremos hacer, ¿verdad? Qué tanto detallado. Algunos tramos puede ser que no los consideremos porque pueden ser muy pequeños, ¿verdad? Y eso así es. Y así vamos numerando 6, 7, aquí puede estar el 7, 8, aquí puede estar el 7, 9, ¿verdad? Y aquí puede estar el 6, 10, el último, el 6, 10, ¿ok? Y ahí vamos haciendo cada uno de los tramos. ¿Para qué necesito conocer en los tramos, jóvenes? Jóvenes, ¿qué necesito conocer en cada tramo? El caudal. Exacto. Necesito conocer el caudal. Muy bien, necesito conocer el caudal. El caudal de cada tramo. Entonces voy a decir, va, de 3 a 4, por ejemplo, ¿cuál es el caudal que hay de aquí en este tramo de 3 a 4? Me voy aquí, ve. Este caudal es todo el que alimenta el recinto 3, ve. El aula 3. Te me voy acá y digo, ve, este vale 2.700. De 3.4, 2.700. 2.700. El 6.10, por ejemplo. No, vamos a hacer uno que está acá. El 1.2. El 1.2, ¿qué caudal es 1.2? Es la suma de estos tres caudales, ¿verdad? Del aula 1, del aula 2 y del aula 3. Ese caudal pasa por acá, en este tramo 1, 2. ¿Lo ven? Y así voy sacando los caudales, o sea, me vengo con los caudales que hay en cada... O sea, lo que hago es que me vengo con los caudales que debe salir y que debo de inyectar en cada ambiente, y voy encontrando los caudales, ¿verdad? Por supuesto que a medida me voy acercando al ventilador, los caudales van aumentando, porque como son los caudales que van acumulando. O puedo partir de acá, ¿verdad? Si parto de acá, pero acá no podría porque no conozco el caudal. Bueno, sí va, si sumo los tres caudales que tengo acá, entonces me va a dar el caudal que circula acá, ¿va? Después a este caudal le quito el caudal del aula 1, me va a caer este caudal, ¿ve? De 2 a 3, ¿ya? De 2 a 3. A este le quito el caudal 2, me va a caer el caudal de 3 a 4. Y así voy haciendo con cada sección, voy encontrando los caudales, ¿va? Luego que tengo los caudales, ¿qué necesitaría hacer? Tengo
caudales, jóvenes. Con los caudales no puedo encontrar todavía la caída de presión. Necesito conocer las dimensiones, ¿verdad? Necesito conocer las dimensiones. Entonces, de ahí lo que puedo hacer es lo siguiente. Como ya conozco el caudal, ahora tengo que escoger velocidades. Estas son las velocidades en los ductos. Ductos principales, ductos derivados. O sea, todos los ductos principales son los que llevan la mayor cantidad de caudal, ¿verdad? Pero son los principales. Y estos son los derivados, o sea, son las ramas, ¿verdad? Son las ramas, los que llevan los que llevan el caudal ya a lugar bien específico, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo seleccionar una velocidad y puede ser constante. No necesariamente va a ser una velocidad diferente para cada zona o para cada aula, ¿no? De una vez podría ser la misma velocidad. Una velocidad que he visto que toma bastante es esta de 10 metros por segundo. Al parecer, como que no es una velocidad ni muy grande ni muy pequeña, que mantiene los ruidos en niveles aceptables, ¿verdad? Entonces esa velocidad puedo tener, una velocidad de 10. Entonces si ya tengo la velocidad, entonces ya puedo calcular el área, ¿verdad? Ya puedo calcular área. ¿Okay? Calculo el área, por ejemplo aquí va 2700 entre la velocidad, me va a dar el área, ¿verdad? Cada caudal entre la velocidad me va a dar el área, ¿sí? Me va a dar el área transversal. El área transversal. De ahí lo que tengo que hacer es buscar la dimensión del ducto. De ahí lo que tengo que hacer o ir a buscar el diámetro equivalente. Con una caída de presión también puedo hacer eso. Puedo venir a la tabla, al gráfico acá de diámetros equivalentes y establecer una pérdida. Por lo general puede ser una pérdida de, vamos a decir la noche acá, un pascal por metro, vamos a ver un pascal por metro. Puede ser una pérdida de 1 pascal por metro. Con esta pérdida de 1 pascal por metro, ustedes se vienen acá y seleccionan, y conociendo el caudal y conociendo como tienen el caudal, va, ¿qué? Tienen el caudal o la velocidad, va, la velocidad, ¿de cuánto decíamos que era la velocidad? 10, va. Estamos aquí en este 10, 1, ¿para cuánto sería este diámetro? Para 800. Para 800, no, más vamos a hacer así, ¿ve? Para esta pérdida vamos a ver el caudal, vamos a hacerlo para un caudal. Pero es que por eso, jóvenes, que estos son 2000, recuerden las unidades que tenemos, ¿ve? Estos son metros cúbicos por hora. Estos son metros cúbicos por hora. Y esto que tengo aquí son,
Estos son litros por segundo, por eso es que, o sea, hay que pasarlo a litros por segundo. Entonces, ¿cuántos serían esos 2.400? Hay que pasarlos a metros cúbicos por segundo. Pero no deja hacer una hoja de cálculo. Bueno, si quieren mejor continuamos el lunes, porque si de ahí hay que hacer la conversión. Ahora hacemos una hoja de cálculo el lunes para que ya quede bien organizado. Bueno, si no tienen preguntas. Bueno, gracias, ingeniero. Sí, yo siento que es mejor en el Excel para que vayamos aprendiendo también cómo va a ir. Cómo ir organizados. Sí, porque estaba viendo aquí que el programa que miraba raro es que tengo litros por segundo. Y allá tengo metros cúbicos por hora. Entonces hay que pasarlo hay que afectarlos por los 3.600, por los 3.600 y por el 1.000, para pasarlo a litros por segundo y poder trabajar ya bien con esta gráfica. O sea que hay que hacer, además de esta gráfica, además de esta columna, perdón, ¿dónde está esta? Además de esta columna del caudal que ya encontramos acá, hay que generar otra columna para pasarlo a litros por segundo y poder trabajar ya con los datos que tengo, con la tabla que tengo allá, o con las ecuaciones, ahí como si quieran. Este problema, como es pequeño, lo podemos hacer con gráfica, pero si ya es necesario ir ya pensando en los laboratorios, lo vamos a ir ya pensando en hacer en hoja de cálculo, en hoja de cálculo. Estén pendientes que para la próxima semana les vamos a avisar cuál va a ser el laboratorio, les vamos a enviar la guía. Muy bien, jóvenes. Si no hay algún comentario, preguntas. Nos quedaríamos hasta acá. Bueno, gracias, buen día, ingeniero. Bueno, igual. Pues ingeniero. Bueno, jóvenes. Muchas gracias, ingeniero. Feliz día. Entonces nos veremos el lunes, jóvenes. Nos vemos. Bueno, pues, feliz fin de semana.